Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. Pues bien, en este programa vamos a tener a uno de los grandes escritores del siglo XX, sobre todo en una temática que hoy en día, por la proximidad tecnológica y por los avances que hemos visto, nos resulta cotidiana y familiar, pero que cuando comenzó él a propulsar esta temática con una gran maestría no era tan común. Y nos referimos, por supuesto, a Isaac Asimov en cuanto a lo de la ciencia ficción se refiere. Es un gran autor, tiene más de 500 obras publicadas. De hecho, no solamente escribió sobre literatura, sino sobre historia, sobre diferentes temas. De hecho, yo estos días encontré un texto de Asimov dedicado a la antigua Roma, me pareció muy interesante. Y en este orden de ideas vamos a comentar un poco respecto de este autor. Es un autor que realmente llegó inclusive a afirmar que la ciencia ficción era la literatura verdadera del siglo XX, afirmación polémica por supuesto, pero desde la perspectiva que él tenía, de hecho prefiguraba lo que efectivamente ha venido sucediendo, sin decir que esa afirmación sea cierta, sino que llegó a amalgamar la ciencia y la literatura y adelantarse en cierta manera a su tiempo, ¿no? Algo parecido más o menos a lo que ocurrió un poco con Julio Verne. Pero Asimov le imprimió, porque estuvo mucho más próximo que Julio Verne a, digamos, a ciertos desarrollos científicos, le imprimió unos conceptos que aún siguen siendo determinantes, de hecho, tomados no solamente en la literatura o en la ciencia ficción o en las películas, como por ejemplo las tres leyes fundamentales de la robótica, sino que inclusive para todas estas personas que se dedican a esos temas, se constituyen unos paradigmas éticos y también en unas pautas de el trabajo, pues, en la programación. Lo que queremos decir con esto es que Asimov es un autor que ha trascendido en el tiempo. De hecho, tiene una abundante, no solamente en el tema de la novela, sino una gran cantidad de cuentos, como ya hemos dicho, siempre se recomiendan ciertos cuentos de Asimov, pero el día de hoy vamos a leer uno muy curioso, pues en cuanto él lo trata en su temática y sobre todo teniendo en cuenta todas las discusiones que se han dado frente a la capacidad, digamos, de una inteligencia artificial o, digamos, de los robots en algún momento de asimilar o no determinados comportamientos y cómo sería esa interacción entre el humano y la máquina, ¿no? Que ha sido criticada fuertemente por un sector desde el punto de vista ético, adelantada o laudada de alguna manera, promovida por otro sector también desde su ética particular, pero vamos a utilizar el puente de todo esto, que es la literatura, y a leer este texto de Asimov denominado El racista. Isaac Asimov. El cirujano alzó la cabeza. Su rostro era inexpresivo. ¿Está preparado?, preguntó. Preparado es un término relativo, dijo el ingeniero médico. Nosotros estamos preparados. Él está quieto. Bueno, siempre lo están. Al fin y al cabo, se trata de una operación importante. Importante o no, el paciente debe estar agradecido. Ha sido elegido entre una enorme cantidad de candidatos y, francamente, no creo que... No lo diga, interrumpió el cirujano. No nos corresponde a nosotros tomar la decisión. La aceptamos, pero ¿acaso tenemos que mostrarnos de acuerdo? Sí, repuso vivamente el cirujano. Tenemos que aceptarla totalmente y de buen grado. Es una intervención tan enormemente complicada que no podemos realizarla con ninguna clase de reservas mentales. Este hombre ha demostrado sus méritos en numerosos aspectos y sus características resultan adecuadas para la junta de mortalidad. Está bien, dijo el ingeniero médico. Lo veré aquí mismo, declaró el cirujano. Me parece que la ocasión no se presta demasiado a palabras de aliento. Tampoco servirían de mucho. Está bastante nervioso y ya ha tomado una decisión. ¿Lo ha hecho? Sí. Quiere metal, como todos. El semblante del cirujano continuó imperturbable. Se miró las manos y dijo, a veces se puede tratar con ellos acerca de este asunto.
¿Para qué preocuparse? Si quiere metal, que sea metal. ¿A usted no le importa? ¿Por qué habría de importarme? Manifestó el ingeniero médico casi con brutalidad. Al fin y al cabo, se trata de un problema de ingeniería médica y yo soy ingeniero médico. Sea como sea, tengo que resolver el problema. No veo motivos para inquietarme por nada más. No obstante, el cirujano declaró con firmeza: para mí es un asunto de correcto proceder. No puede usted utilizar ese argumento. ¿Qué le importa al paciente el correcto proceder? A mí sí me importa. Usted integra una minoría. La tendencia general va en contra suya. No tiene ninguna posibilidad. Debo intentarlo. El cirujano hizo un ademán al ingeniero médico para que guardase silencio. No era un gesto impaciente, sino simplemente apresurado. Ya había informado previamente a la enfermera y le indicaron que ésta se acercaba al quirófano. El cirujano oprimió un botón y las dos hojas de la puerta se corrieron. El paciente entró en su silla de motor acompañado por la enfermera, que avanzaba ágilmente a su lado. Puede retirarse, enfermera, dijo el cirujano, pero aguarde afuera. La llamaré más tarde. Luego, hizo una seña con la cabeza al ingeniero médico, que salió con la enfermera, y la puerta se cerró detrás de ellos. El hombre de la silla miró por encima de un hombro y los vio marcharse. Tenía el cuello muy delgado y unas finas arrugas en torno a los ojos. Estaba recién afeitado y los dedos, que aferraban con fuerza los brazos de la silla, mostraban uñas manicuradas. Era un paciente de alta categoría y en su rostro se apreciaba un gesto displicente. ¿Vamos a empezar hoy?, preguntó. Esta misma tarde, senador, repuso el cirujano asintiendo con la cabeza. Tengo entendido que esto llevará varias semanas. La operación en sí misma, no, pero existe una serie de asuntos secundarios que deben tenerse en cuenta. Habrá que realizar una transfusión de sangre y ciertos ajustes hormonales. Se trata de cuestiones delicadas. ¿Es peligroso?, inquirió el enfermo, y luego, como si sintiera la necesidad de establecer una relación amistosa, pero evidentemente en contra de su voluntad, añadió: ¿Doctor? Al cirujano le pasaron desapercibidos aquellos matices expresivos, y dijo escuetamente: Perdón. Todo resulta peligroso. Le dedicamos suficiente tiempo para que sea lo menos arriesgado posible. Ese tiempo, junto con la capacidad de muchos especialistas agrupados y el instrumental adecuado, hacen que tales operaciones solo estén al alcance de muy pocos. Lo sé, afirmó el paciente, algo inquieto, y me niego a sentirme culpable por eso. ¿O es que insinúa que lo estoy presionando? En absoluto, senador. Las decisiones de la Junta nunca han sido discutidas. Solo menciono la dificultad y complejidad de la intervención con el fin de poner de manifiesto mi deseo de llevarla a cabo del mejor modo posible. Bien, hágalo así, entonces. Ese es también mi deseo. En tal caso, debo pedirle que tome una decisión. ¿Es posible aplicarle un cibercorazón de una de estas dos clases, de metal o de plástico?, interrumpió, irritado, el paciente. ¿No es esa la alternativa que me ofrece, doctor? Plástico barato. Yo no quiero eso. Ya he hecho mi elección y quiero que sea de metal. Pero, escúcheme, me han dicho que la elección tengo que tomarla yo. ¿Eso es cierto? El cirujano asintió y dijo: cuando dos posibilidades son del mismo valor desde el punto de vista médico, la elección recae en el enfermo, aun cuando las posibilidades no sean iguales, como ocurre en este caso. Los ojos del paciente brillaron. ¿Pretende usted decirme que el corazón de plástico es superior?, inquirió. Eso depende del paciente. En mi opinión, a usted no le conviene el metal. Y preferimos no utilizar la palabra plástico. Se trata de un cibercorazón fibroso. Por lo que a mí respecta, es plástico. Senador, dijo el cirujano con infinita paciencia, el material no es plástico en el sentido ordinario de la palabra. Es un polímero, ciertamente, pero mucho más complejo que el plástico corriente. El material es una fibra proteínica compuesta, con lo que se ha conseguido imitar hasta donde ha sido posible el tejido natural del corazón humano, el mismo que tiene usted dentro del pecho en este momento. Exactamente, y el corazón humano que tengo en el pecho ya está gastado a pesar de que no he cumplido todavía los 60 años. Yo no quiero nada parecido a esto. Muchas gracias.
Yo quiero algo mejor. Todos queremos algo mejor para usted, senador. El cibercorazón fibroso será mejor. Posee una vida potencial de varios siglos. Es totalmente antialérgico. ¿No lo es el corazón metálico, acaso? Sí lo es, repuso el cirujano. El cibercorazón metálico está formado por una aleación de titanio que... ¿Y no es cierto que no se desgasta y que es más fuerte que el plástico o la fibra, como usted quiere llamarle? El metal resulta físicamente más resistente, en efecto, pero la fortaleza mecánica no es lo único que debe tenerse en cuenta. Dicha resistencia no es indispensable mientras el corazón esté bien protegido. Cualquier agente capaz de llegar a su corazón podría matarlo por otras razones, aunque sea un corazón metálico. El paciente se encogió de hombros y manifestó: entonces, cuando me rompa una costilla, haré que también me la pongan de titanio. La sustitución de huesos resulta fácil. Todo el mundo puede conseguir que le hagan eso en cualquier momento. Yo seré todo lo metálico que quiera, doctor. Está usted en su derecho, si así lo prefiere. Sin embargo, debo hablarle con franqueza y decirle que si bien ningún cibercorazón metálico ha fallado mecánicamente, sí han fallado algunos electrónicamente. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo cibercorazón posee un pulsarregulador como parte integrante de su estructura. En el caso de la variedad metálica, se trata de un mecanismo electrónico que mantiene el ritmo cardíaco. Ello implica que hay que colocar todo un equipo en miniatura que altera el ritmo del corazón de acuerdo con el estado emotivo y físico del individuo. En ocasiones, esto ha fracasado y la persona ha muerto antes de que se pueda corregir el defecto. Nunca he oído hablar de tales casos. Yo le aseguro que han ocurrido. ¿Y sucede a menudo? De ningún modo, solo muy raras veces. Bien, entonces correré ese riesgo. ¿Y qué me dice del corazón de plástico? ¿No lleva también un pulso regulador? En efecto, senador, pero la estructura química del cibercorazón fibroso es mucho más parecida a la del tejido cardíaco del hombre. Puede responder mejor a los estímulos iónicos y hormonales del organismo. El elemento a insertar es, en este caso, mucho más sencillo que el del cibercorazón metálico. ¿No escapa nunca el control hormonal del corazón de plástico? Hasta ahora nunca ha ocurrido. ¿Por qué no han trabajado con él un tiempo lo bastante largo? ¿No es así? El cirujano vaciló un momento y luego respondió: bueno, es cierto que el corazón fibroso lleva mucho menos tiempo que el metálico. ¿Lo ve usted? ¿Qué teme, doctor? ¿Quiere convertirme en un robot, en un metalo, como lo llaman desde que se les otorgó la ciudadanía? No tiene nada de malo el metalo. Como bien dice usted, se trata de ciudadanos. Pero usted no es un metalo, sino un ser humano. ¿Por qué no seguir siendo un ser humano? Porque deseo lo mejor. Y eso es el corazón metálico, entiéndalo bien. Perfectamente, contestó el cirujano. Se le pedirá que firme los correspondientes permisos y luego le colocaremos un corazón de metal. ¿Y quién será el cirujano que me intervenga? Me han dicho que usted es el mejor. Seré yo mismo. Haré lo posible para que el trasplante tenga éxito. Se abrió la puerta y el paciente salió en su silla acompañado por la enfermera. Luego entró el ingeniero médico, que permaneció mirando hasta que la puerta se hubo cerrado a espaldas del paciente. Entonces se volvió al cirujano y dijo: bueno, no puedo adivinar lo que ocurrió. Dígame, ¿cuál fue su decisión? El cirujano se inclinó sobre su escritorio y perforó las instrucciones finales para los registros. La que usted predijo. Quiere un cibercorazón metálico. Después de todo, son los mejores. No siempre. Lleva más tiempo usándose. Eso es todo. Es la manía que tiene la humanidad desde que los metalos han adquirido la ciudadanía. El hombre tiene el singular anhelo de hacer de sí mismo un metalo. Suspira por la fuerza física y por la resistencia que se les atribuye. Ellos no son los únicos, doctor. Usted no trabaja con los metalos, pero yo sí, de modo que sé lo que ocurre. Los dos últimos que ingresaron para someterse a reparaciones me pidieron elementos fibrosos. ¿Se los proporcionó? En un caso, sí. Se trataba tan solo de colocar tendones. No había demasiada diferencia entre insertar metal o fibra. El otro, en cambio, deseaba un aparato circulatorio o su equivalente. Yo le dije que no podía hacerlo. Para ello, se hubiera tenido que modificar totalmente la estructura de su organismo, aplicando el material fibroso. Es de suponer que algún día llegaremos también a eso. Habrá metalos que no sean totalmente de metal, sino una especie de combinación metálica de sangre y carne.
¿No le preocupa esa idea? ¿Por qué? Análogamente, habrá seres humanos metalizados. Hoy poseemos dos variedades de seres inteligentes en la Tierra y es absurdo que nos estemos preocupando por las dos. Dejemos que se acerquen la una a la otra y al fin no existirá diferencia alguna. ¿Para qué queremos que la haya? Entonces tendremos lo mejor de ambas formas de vida, las ventajas del hombre combinadas con las del robot. El resultado entonces sería un ser híbrido, contestó el cirujano con un tono que se acercaba a la agresividad. Se habría llegado a una criatura que no sería ambas cosas, sino ninguna de las dos. Es lógico suponer que un individuo no lo esté bastante orgulloso de su estructura orgánica y de su identidad como para decidir transformarse en algo extraño. ¿Sería deseable ese mestizaje? Así hablan los racistas. Pues no me importa, dijo el cirujano con sereno énfasis. Yo creo que uno debe ser lo que es. No cambiaría ni una partícula de mi organismo por ninguna razón. Si se requiere forzosamente hacerme algún cambio, exigiría que el metal fuera lo más parecido posible a mis propios órganos. Yo soy yo mismo, y estoy muy satisfecho con ser quien soy, no pretendo ser ninguna otra cosa. El cirujano, terminado su alegato, se preparó para iniciar la operación. Introdujo sus fuertes manos en el horno y las dejó para que calentaran al rojo hasta que se esterilizasen completamente. A pesar de ser la primera vez que levantaba la voz y se apasionaba de tal modo, en su bruñido rostro metálico, como siempre, no existía el menor vestigio de expresión. Bueno, como vemos en este cuento, hay varias cosas que observar. Primero, desde un punto de vista de la construcción del cuento, la gran cantidad de conocimientos que Asimov tenía, pese a que no se estuvieran aplicando, lógicamente, en la época donde él los escribió, porque todavía estaba muy atrasado en el tiempo. Recordemos que Asimov nació en 1920, murió en el 92 y no me falla la memoria. Entonces, en ese momento, cuando él va desarrollando su obra, esos elementos no existían, pero ya hoy por hoy, y es un tema que, perdón, actualmente lo conocemos como transhumanismo, ¿no? Esa posibilidad de hecho ya existen personas con partes metálicas y cibernéticas integradas y todo lo demás. Entonces se requería un gran conocimiento en esas materias como el que Asimov tenía, lo que implica un gran estudio y dedicación. Hay otro elemento que es muy importante señalar, el cual tiene que ver con la caracterización que hace de los personajes, cómo los va rotando y cómo nos muestra en una pincelada en este cuento relativamente corto lo que podría darse en la humanidad. De hecho, si se fija, pues los humanos prefieren partes metálicas y los metalos, o sea, los robots, prefieren partes orgánicas. Por eso uno de los personajes sugiere, recordemos que Asimov, pues no quiero decir con esto que haya influido en su juicio a la hora de elaborar este cuento, pero Asimov vivió pues en los Estados Unidos y demás, de hecho estaba nacionalizado norteamericano, vivió allí, y ese tema del mestizaje generaba muchas tensiones, de hecho institucionales, jurídicas y de todo tipo. Por eso el cuento se llama El racista y por eso se ve que el doctor, pese a que es un robot, de todas formas, de cualquier manera, él no está de acuerdo con esa situación. De hecho, se hace una crítica y al afirmar frente al tema de las mezclas, dice que no terminarán siendo ninguna de las dos cosas. En cambio, el ingeniero médico tiene un criterio diferente y dice que podría darse esa integración. Son tensiones que han existido a lo largo de todo el tiempo, no solamente en la sociedad norteamericana, y allí también podremos evaluar el manejo que da Asimov al tema desde el punto de vista de la literatura. Por eso el título de racista no es un título, digamos, aleatorio, sino que concretamente también muestra, y vamos a un tercer aspecto, cómo podrían ser estos seres funcionando, estos robots, cómo podrían ser, podrían también contagiarse, nunca mejor dicho, de todos los tipos de atavismos y de prejuicios que los seres humanos lamentablemente hemos llegado a tener. Entonces es importante ver la manera como Asimov muestra en ese recuadro una situación, inclusive una tensión psicológica por parte del cirujano robot que no está de acuerdo con las pretensiones del senador.
En ese orden de ideas es importante que destaquemos la manera como Asimov maneja el tema y lo tengamos en cuenta también a la hora de evaluar las cosas que están pasando. Veamos también la capacidad predictiva de la literatura para adelantarse, después de que el escritor tenga, por supuesto, las herramientas necesarias, adelantarse en el tiempo y en el espacio y prefigurar y cómo podría ser la sociedad humana. Entonces, después de haber leído este cuento, los invitamos a explorar la obra de Asimov. De hecho, una de las partes, ahora que lo estaba eh, leyendo, que me evocó esa imagen, no sé si vieron la película, salió hace muchos años ya, del Hombre Bicentenario, que es una obra de Asimov. Ahí se ve uno de los procesos que en esta, porque hace poco hablamos en el canal de la relación de cine y literatura y las adaptaciones, ese también sería un buen ejemplo. Pese a que acá el doctor está hablando, cuando habla de que de los metalos quieren órganos humanos, vemos que en la película, de hecho, eso es lo que sucede, y cómo ese personaje uno se va reconfigurando y va tomando características cada vez más orgánicas. Entonces, muy interesante recordar ese ejercicio y hacer un vaso comunicante con el tema que vimos anteriormente sobre cine y literatura. Y como siempre, pues agradecerles su permanencia en el canal, invitarlos a suscribirse, a compartir, pero sobre todo a comentar qué perspectivas les ofrece a ustedes la literatura de ciencia ficción en general y la de Asimov en particular, invitarlos a conocer a este autor y que nos dejen por favor sus comentarios. Siendo más por el momento, nos veremos en una próxima oportunidad.